Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La gran señal de la mujer vestida del sol en su entrega número 3. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta hora? Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de la guerra del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol. Quiero que me acompañe, por favor, a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo 17. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Hemos de indicar, hermanos, que ya en nuestra entrega anterior teníamos la oportunidad, y bueno, en las dos entregas anteriores, teníamos la oportunidad de presentar a ustedes la identidad de la mujer vestida del sol. Y llegamos a la conclusión de que esta mujer vestida del sol es Israel, la nación de Israel. Y en base a esto, veíamos cómo el dragón, que es Satanás, el diablo, posteriormente vamos a estar profundizando un poco en eso, ya que el versículo 9 nos lo identifica perfectamente, indicando que el dragón es Satanás, es el diablo. Y la Biblia dice que él, bueno, actúa lleno de ira, con una gran ira, con un enojo, con un odio. ¿Y contra quién? Dice primero contra la mujer, mientras esperaba que su hijo naciera para poder causar el mayor daño posible. Pero la Escritura dice en el versículo que hoy nos ocupa, que es el 17, que el gran dragón lleno de ira, fíjese bien, dice la Escritura que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De esto vamos a hablar. La guerra va dirigida, hermano, contra el resto de la descendencia de la mujer. Y aquí, hermanos, podemos conocer que la mujer vestida del sol, por medio también identificamos al resto de la descendencia de ella, hermanos. ¿Quiénes son este resto de la descendencia? Esto que nosotros estamos enseñando ahora es algo profundo y por lo tanto debe ser analizado con mucho cuidado. Hermanos, el resto de la descendencia no serían ya conocidos, sino, hermano, tienen que explicarse aquí mismo que se refiere, dice la Biblia, el resto de la descendencia de ella, dice, son los que guardan los mandamientos del Señor y también dice los que tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son el resto de la descendencia y Satanás va a hacer guerra contra ellos. Ahora, hermanos, aquí vamos a ir hablando varias cosas.
Lo primero es que está hablando la Biblia de los cristianos de verdad. Los cristianos que de verdad guardan los mandamientos del Señor, que guardan los mandamientos de Dios. ¿Dónde? Dados en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Y es aquí donde radica la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Hermano, Dios nos ordena, nos manda guardar sus mandamientos, pero queda en la opción del hombre. El ser humano, usted decide si guardar los mandamientos del Señor o no guardarlos, si desechar los mandamientos del Señor o mantenerlos, hermanos, en obediencia. Es decir, el hombre toma esa decisión. Pero Dios nos invita a guardar los mandamientos. Pero lo que resulta aquí es que hay un elemento de nexo, es decir, hay una cuerda o un lazo que une esos mandamientos para que puedan ser cumplidos y para que puedan ser guardados, para poder tener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de recordar que el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahora bien, la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de Mateo por el capítulo 14. Si usted va conmigo a la Biblia, el Evangelio de Juan es Juan capítulo 14. Si usted va a la Biblia conmigo, Juan capítulo 14 nos dice a nosotros lo siguiente. En el versículo, vamos a estar leyendo, hermanos, desde el versículo 21 en adelante hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24 para el contexto: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta última expresión tiene que ver, hermanos, con lo que es el testimonio real de nuestro Señor Jesucristo y el motivo mismo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos referimos con esto? Porque Jesús mismo en el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 7, amén, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, allá por el versículo 16-17, el Señor Jesucristo dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la palabra, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay gente, hermanos, que habla por su propia cuenta y no predica la doctrina de Cristo, sino que predican otras cosas con la intención de satisfacer sus propias necesidades. Muchas de esas necesidades son materiales, económicas. Hay gentes, hermanos, que van tras el dinero de la gente, van en otra sintonía, pero eso ahorita a nosotros verdaderamente aquí no nos interesa. Vamos a ir a la palabra de Dios. La Biblia dice que el gran dragón, esto es Satanás, el diablo, va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol. Y nos dice el texto de Apocalipsis 12:17 que estos que van a sufrir las embestidas de Satanás, la guerra de Satanás,
son aquellos que guardan los mandamientos y también dice, hermanos, que tienen el testimonio de Jesucristo. Hay mucha gente que aquí en esta parte de la Escritura le han agregado y le han puesto algunas cosas para torcer la Escritura, para moldearla, para adaptarla a lo que ellos quieren y no a lo que Dios dice, lo cual también constituye pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí la palabra de Dios no dice, por ejemplo, no dice los que guardan los 10 mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. No, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de la ley dictada en el Sinaí. Está hablando del testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Cuál es el testimonio de nuestro Señor? Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros que el testimonio de Jesucristo y sus palabras están en el nuevo pacto, están en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Por lo cual, déjeme decirle algo, una persona que quiera salvarse no se va a salvar guardando las leyes del Antiguo Testamento, se va a salvar guardando la doctrina de Cristo, va a salvarse obedeciendo a Cristo y su palabra, la cual fue dada en el Nuevo Testamento. Por eso dice la Biblia, allá por Hebreos 5, 8 y 9, que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Y dice la Biblia que habiendo él sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, los que obedecen a Cristo son los que entran en la parte de la salvación. Usted no se va a salvar por guardar mandamientos del Antiguo Testamento. Hermano, que el diezmo, que los sacrificios de animales, hermanos, que todo lo que constituían los mandamientos antiguos de guardar el sábado, etcétera, etcétera, otras doctrinas que están por ahí, hermanos, no. El testimonio de Jesucristo está en el Nuevo Testamento. Como dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les digo son las que tienen vida. El que oye mis palabras y las guarda, dice el Señor, este es el que me ama. El que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Y el que no me ama, no guarda mis mandamientos. No hace lo que yo digo. No vive de acuerdo a mi voluntad. Entonces, todos nosotros debemos de mirar esto con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted puede mirar la palabra de Dios ahí, como dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, estos mandamientos de Cristo difieren, hermano, notablemente con los mandamientos dados por Moisés o dados por Dios a Moisés en la montaña del Sinaí. Difieren mucho en eso. Por ejemplo, el mandamiento de bautizarse, el Señor lo ordena sumergirse en agua para el perdón de los pecados. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dice el Señor. Los seres humanos de hoy, las sectas o los grupos, hermanos, que están por ahí, le dicen a la gente, no,
solamente alza la mano, mira, levanta la mano, vamos a hacer una oración por ti y ahora tú ya estás salvo. Ya con esta oración que acabamos de hacer, tú ya por la fe ya estás salvo en Cristo. Eso no es lo que predicó la iglesia, eso no es lo que ordenó Cristo, esos no son los mandamientos de Dios. Hermano, así que debemos de tener cuidado. ¿Cuáles son mandamientos de Dios y cuáles son mandamientos del hombre? Los mandamientos de Dios están escritos, hermano. Están escritos en la ley del Señor. Y, por ejemplo, dice Hechos 2:38, cuando aquellos hombres fueron a Pedro y a los otros apóstoles y les dijeron a Pedro y a los demás varones hermanos, y le dice, ¿y qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en la autoridad de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así se predicó al principio, y estos mandamientos no fueron los que fueron dados en la montaña sinaítica, no, son los mandamientos que fueron dados por Cristo. Y Cristo dice, la guerra del dragón viene en contra de los fieles, en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Cristo, que tienen el testimonio de Jesús. Y también, hermano, miramos nosotros ahí, bueno, en Hechos 22:16, cuando Pablo relata su conversión, dice acerca del mandamiento que recibió de bautizarse, dice, me dijo la voz, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y así, hermano, los mandamientos. Ahora, si nosotros continuamos examinando lo que es la Escritura, por ejemplo, el mandamiento de comer la carne de Cristo representado en la cena del Señor, el participar del pan sin levadura, que simboliza, hermano, tomar su sangre como el fruto de la vid. La Biblia nos habla, por ejemplo, allá, solo se lo voy a mencionar, en Juan 6:47 al 49. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y yo le resucitaré, dice el Señor, en el día postrero. Entonces, nos está a nosotros comisionado también participar, dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice la Primera de Corintios, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Asimismo, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo, bebed de ella todos, porque este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y ordenó y dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Si usted como cristiano no lo hace, porque, no, es que eso es otra cosa, etcétera, etcétera, y no quiere hacerlo, está bien, usted está en su derecho de no querer hacerlo, pero no debe ser ignorante en el sentido de conocer el mandamiento. El mandamiento dice, háganlo, hagan esto en memoria de mí. Háganlo mientras yo no haya venido todavía a la tierra por segunda vez, ustedes están mandatados a hacerlo. Eso dice la Escritura. Entonces, aquí estamos hablando de los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, son mandamientos que constituyen y que representan el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos que obedecen también los mandamientos de Dios también tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio que pronuncia el Señor a través del Espíritu Santo y mediante la palabra inspirada.
Por ejemplo, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, si usted ve conmigo aquí, Primera de Juan, aquí cerquita de Apocalipsis, nos enseña en el capítulo 5 y los versículos del 6 al 8, dice la palabra lo siguiente. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Cuando nosotros participamos de la carne y de la sangre de Jesucristo, mediante lo que simboliza el pan sin levadura y el jugo de uvas representado, nosotros hacemos memorial y cumplimos en recordar aquel mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Romanos, también capítulo 8 y el versículo 16, la Biblia nos dice a nosotros lo siguiente. Romanos capítulo 8 y lo que es el versículo 16 nos habla de esto, del testimonio. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese que una persona que se ha convertido al Señor, una persona que se ha convertido a Dios, sabe en su interior, en su vida, en su corazón, en su ser, esa persona sabe si es hija de Dios o no es hijo de Dios. Si realmente es cristiano de lo de verdad o no lo es. La persona lo sabe. Hay mucha gente, hermano, que sabe que lo que está haciendo, pues está mal, o lo que está predicando falso, está predicando en falso, está diciendo un falso testimonio, está predicando al falso profeta, y el falso profeta es aliado de Satanás. Hermano, y si la persona sigue en ese mismo camino y no se aparta y se vuelve de verdad en su corazón hacia Dios, a predicar verdaderamente el evangelio del Señor y no predicar cosas que son para la carne o que son para obtener lucro o bendiciones de otro tipo que no son bendiciones de Dios, hermano, eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque hay una condenación, según la carta de Judas, respecto a los cuales esa condenación se apresura para poder, hermano, arrastrar y arrasar con todas esas personas que hacen lo malo, así ante los ojos del Señor. Ahora, la gente es libre de poder hacerlo, pero hay gente, hermanos, que no entiende y no acepta la palabra escrita. Incluso hay gente que sabe que la doctrina que está predicando es incorrecta y aún así lo siguen haciendo. Yo mencionaba esto con una persona que él es un pastor de una congregación y yo le decía: mira, la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento, tanto en Corintios 14 como en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, dice el Señor que Él no permite a la mujer predicar o ejercer tarea de enseñanza sobre los siervos en la iglesia. Dios no permite eso, por lo cual eso de las mujeres pastoras y dirigiendo iglesias y todo eso, eso no viene de la doctrina de Cristo. Eso viene de la doctrina del falso profeta. Viene de otra doctrina, porque la doctrina de Cristo establece líneas bien radicales, hermano, en el sentido de lo que el Señor permite y de lo que el Señor no permite. Pero el hombre, o sea, el ser humano, decide si hacerlo como Dios dice o hacerlo como Él quiere o hacerlo como su concilio le indique, porque hay quien no se basa en la Biblia para predicar, se basa en lo que le dan ahí, el manual de doctrina que le da el concilio o el catequesis, etcétera, etcétera, lo que le dan, hermano. Pero la Biblia
nos enseña allí a nosotros, por ejemplo, diciendo, el libro de Corintios 14, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Porque dice el Señor, porque ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? O sea, ¿ustedes inventaron la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes les ha llegado, a los iluminados? Dice, o sea, ¿solo a ustedes les ha llegado? Dice el apóstol Pablo, pues quiero que reconozcan que lo que yo estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Y en Timoteo capítulo 2 nos dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino dice que permanezca sujeta, como también la ley lo dice. También, hermano, dice la escritura referida a esto, porque el hombre fue formado primero y después la mujer. Y el hombre no fue el que pecó, el que transgredió, sino que la mujer, siendo engañada por el gran dragón, por la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, habiendo ella sido engañada, vino y cometió transgresión e hizo pecar también a su marido. Esto está, hermano, establecido en la carta de Timoteo capítulo 2, la prohibición de tales ministerios o de las doctrinas como deben ser predicadas. Sin embargo, la gente dice, no, ya ahora en Cristo las cosas son diferentes. Hoy vamos a hacer nosotros lo que bien nos plazca. Óigame, pero si Cristo predicó por medio de sus apóstoles. Y el apóstol Pablo era uno de los apóstoles de Cristo, y esta es la doctrina de Cristo, lo que Cristo dejó establecido. Hablando de eso, alguien me preguntaba una vez, mire hermano, me dijo, ¿y por qué Jesucristo no eligió a mujeres para que fueran apóstoles también? Mujeres apóstoles que anduvieran con la iglesia y que fueran columna de la iglesia. Y dice, el Señor Jesucristo no hizo tal cosa, hermano. ¿Ya? Y hay cosas que Dios puso en su potestad porque Él así lo determinó y de acuerdo a su justificación. O sea, cualquier reclamo o cuestiones vienen con Él, ¿verdad? Porque no es con nosotros los seres humanos. Nosotros lo que debemos hacer es obedecer, el leer la Biblia, saber entender el mensaje y obedecerlo. Llevarlo a la obediencia, a lo que nos corresponde a cada quien, hermano. Que cada quien agarre lo que le corresponde a su parte y obedecer al Señor en lo que Él manda en su palabra. Ahora, la palabra nos dice, por ejemplo, el Espíritu Santo enseña, hermano, con una claridad bastante bonita acerca de los cristianos y habla de los cristianos verdaderos, no de los que son falsos, de los cristianos verdaderos. Nos habla, hermano, de esa iglesia fiel a Dios y que se excluye a toda iglesia apóstata que hace las cosas en contra de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la carta de Timoteo capítulo 4. Timoteo capítulo 4 dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, cuando ya estemos viviendo los tiempos finales, muchos, incluso hermanos de la iglesia, van a escuchar, es decir, le van a prestar atención más al diablo, al espíritu apóstata, y van a apostatar de la fe, escuchando y dando oído a las doctrinas de los demonios, a las doctrinas del diablo. Fíjese usted, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la guerra de Satanás, el gran dragón, viene contra todos los que guardan. Mire, al diablo no le conviene que usted guarde los mandamientos de Dios.
No le conviene, porque si usted guarda los mandamientos es porque usted ama a Dios y porque usted le teme a Dios y porque usted dice, no, yo no quiero que el Señor esté ofendido conmigo. Yo quiero que el Señor esté con bien conmigo. Yo quiero que el día que Él venga por su iglesia, Él me diga, bien hecho, buen siervo, buena sierva, venga, bien hecho, muy fiel su trabajo. Entre en el gozo de su Señor. Así quiero que me diga el Señor, pero no quiero que el Señor me diga, bueno, yo dije en mi palabra esto y tú hiciste lo contrario. Yo dije tal cosa y tú hiciste otra cosa opuesta. ¿Por qué no respetaste lo que yo dije? Amén. Por eso dice la Biblia allá en el libro de Samuel, si usted ha leído la Biblia, en el libro primero de Samuel, dice el Señor, se complace el Señor más en las víctimas y holocaustos o en los sacrificios que en que se guarde su palabra. Dice el Señor, ciertamente el obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que se haga. Entonces, si usted obedece al Señor, pero correctamente, como el Señor dice en su palabra, usted tiene una bendición de saber que Dios no lo va a desamparar nunca. Pero si usted hace las cosas a su manera, a su gusto, por complacerse a sí mismo o por conveniencia social, etcétera, etcétera, y usted desecha el mandamiento de Dios y abraza otro mandamiento que no es el que Dios ha dejado escrito, sepa que el Señor se va a apartar de usted y el Señor lo va a rechazar y el Señor va a decirle en aquel día, yo nunca te conocí. Pero Señor, si predicamos en tu nombre, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dirá, apártate de mí, porque yo nunca te conocí, nunca te conocí, por cuanto no te conformaste con el amor a la verdad, sino que hiciste la injusticia por ir detrás del dinero, por ir detrás de otra cosa, por ir a hacer lo malo. Delante de mí te fuiste a hacer lo malo, dice el Señor. Por esto, dice Dios, les envía todo este mal a la humanidad y al final van a terminar, hermano, en una condición desastrosa espiritualmente. ¿Por qué? Porque se apartaron del camino, porque se fueron del camino verdadero del Señor, de su palabra, y desestimaron sus mandamientos, desestimaron su testimonio, y les ganó la guerra Satanás. Hermano, el Espíritu Santo enseña que la descendencia espiritual de Israel es la iglesia. La iglesia es la descendencia espiritual del Israel de Dios. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 9 y el versículo 6, aquí cerquita donde estamos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjese bien, hermano, no todos los que descienden, fíjese bien, de Israel son israelitas. Esta expresión, hermano, descienden de Israel, nos debe enfocar en nosotros que la palabra descender viene de descendencia. ¿Y quiénes son los descendientes de Israel que no sean israelitas? Es decir, que no lo sean según la carne, por herencia racial o por herencia nacional. No, la respuesta para nosotros se halla en Gálatas 3:7. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Acompáñeme a leer Gálatas, por favor, en el capítulo 3 y el versículo 7. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios allí? Dice, hermanos, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Los que son de fe, estos son, dice, hijos de Abraham. Hermano, esta expresión, hijos, significa descendencia. Y esta expresión, los que son de la fe,
identifica incuestionablemente a los que nacen del Evangelio. Los que nacen del Evangelio de nuestro Señor, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, bautizándose para el perdón de sus pecados y perseverando en su iglesia hasta el final. De ellos está hablando precisamente aquí la Escritura. No se refiere a los judíos que guardan la ley de Moisés o a los judaizantes, no, hermano. No se refiere a ellos, se refiere a los que guardan los mandamientos del Señor. Se refiere a los que nacen en Cristo Jesús. Ellos son la descendencia. Amén. Jesucristo nació del linaje de Israel, del linaje de Judá. De hecho, se identifica en el capítulo 5 de este libro de Apocalipsis. A Jesucristo se le identifica como el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido y él vino a ser esa raíz que dio vida a el Israel de Dios. ¿Y cuál es el Israel de Dios? Los que descienden de Jesucristo. Él vino para acercarnos a Dios, para que nosotros viniésemos a ser hijos de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando usted lee la Biblia del versículo 11 en adelante, la palabra del Señor nos dice a nosotros, dice, a lo suyo, amén, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no por voluntad de carne, o por voluntad de sangre, o por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nacidos del Señor, nacidos de Dios. Y por lo tanto, al ser nacidos en Cristo, nacidos de Dios, ese es el Israel de Dios. Son los descendientes. Son el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol. Y venimos a ser hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso es saber que somos importantes para Dios y que Dios se enorgullece de llamarnos hijos suyos. Hijos según la fe, hijos por la fe en su Hijo, por la obediencia en Cristo, al cual nosotros obedecemos por los mandamientos, que el Señor nos dice, vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La Escritura nos dice también de que si nosotros somos hijos de Dios, amén, hermanos, pues también somos herederos de las promesas del Señor, de que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Toda nación toma parte aquí, porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que no sean manifiestas sus obras. Todo aquel que viene a la luz es manifiesto a todos de que sus obras son hechas en Dios. Pero el que no viene a la luz vive en tinieblas
y vivirá en tinieblas y morirá en tinieblas y estará en tinieblas para toda la eternidad, por cuanto no conoció el amor de la verdad ni la fe del Hijo de Dios. Si usted es una persona que hasta ahora no ha obedecido los mandamientos, quiero que sepa que usted está en peligro. Hay una guerra del gran dragón, el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, tiene una gran furia en contra de usted, porque él quiere que usted se condene, que usted no se salve, quiere llevárselo con él a su destino final. Pues dice la Biblia, y fue lanzado fuera, y fue lanzado y echado en un lago ardiente con fuego y azufre. Satanás, el diablo, la bestia y el falso profeta, y estarán allí por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Por lo tanto, Dios no quiere que ese destino sea para el ser humano, porque no está diseñado para ningún ser humano. Pero sí, voluntariamente los seres humanos quieren ir allí y hacer lo malo y vivir de acuerdo a la voluntad del enemigo de Dios y de nuestras almas, que es Satanás, también irán a parar allí, a ese lugar. Pues dice la Escritura en Mateo 25:41, nos dice el Señor, dirá también el Señor a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice el versículo 46, Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si usted es una persona que de verdad ama a Dios y ama a su alma y usted quiere ser salvo, Dios le está hablando a su corazón para que se convierta del mal camino, que venga a los pies del Señor, que reconozca su pecado y que se arrepienta de todo lo que ha estado haciendo mal y que ahora mismo usted pueda entrar en la salvación. ¿Qué debe hacer? Ya escuchó la palabra. Debe arrepentirse de sus pecados. Debe confesarle a Dios sus pecados y decirle, Señor, yo me he apartado de ti. Tú sabes en lo que yo he andado, Señor, en el vicio, en la droga, en tanta cosa mala. Padre, ahora me arrepiento y usted puede venir al Señor y pedir ser bautizado. Así como Pablo, Hechos 22:16. No detenerse hasta allí, sino ir hasta las aguas y ser sumergido, quedar completamente sepultado, como dice el libro de Romanos capítulo 6, completamente sepultado bajo las aguas del bautismo, para que usted pueda obtener, según Hechos 2:38, el perdón de sus pecados. Y a partir de allí, perseverar en el Señor, sabiendo que ya esta vez usted ha nacido de nuevo, según Juan 3:3-5, y va caminando de la mano con Dios para el cielo. Va caminando de la mano con Dios para la eternidad. Dios lo ama y está esperando por usted. Si usted ama su alma y usted ama a Dios, pues ¿qué más? Ya tiene lo necesario. Pero si usted no ama a Dios, ni quiere ser buena persona, ni guardar los mandamientos, ni nada parecido, entonces usted está en un peligro inminente ahora mismo. Está en una condición de desobediencia, en una condición de muerte espiritual, como dice Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor nuestro Dios, que nos concedió el privilegio de poder predicarle lo que es su santa y bendita palabra. Gracias a todos, hermanos, por habernos acompañado hasta aquí. Iglesia de Cristo, reanima.